trabajo junto con el hermano Fernando Kuhn en todo lo que es la formación, la actualización pastoral, la formación de agentes y tendemos redes para ir llegando a las diferentes comunidades. Y bueno, nosotros tenemos esta práctica de una vez por mes de brindar algún taller abierto, gratuito, a todos los agentes pastorales que deseen actualizarse, formarse. Un poco tiene que ver con la misión nuestra del CEFIT. Así que hoy nos va a acompañar Fernando Kuhn, que está acá presente, y también el hermano Adrián Fernández, quienes son dos teólogos de la casa, con quienes compartimos también esta misión de la formación, y vienen con estas inquietudes de decir, bueno, ha salido una nueva exhortación apostólica, todo lo que estamos en la acción pastoral, en el servicio pastoral y en la misión, de alguna manera estamos invitadas a leerla, y siempre está bueno si la podemos leer en comunidad, si podemos sacar algunas pistas de la lectura comunitaria. Y bueno, en ese sentido, Adrián y Fernando nos han adelantado en el camino, han ido explorando un poco el documento y un poco con la memoria también del magisterio previo y de los saberes que van manejando y el caminar de las comunidades, nos van a presentar algunas pistas para acercarnos al documento. Para muchos de nosotros va a ser la primera vez que nos vamos a acercar a los diferentes capítulos de la exhortación. Para otros quizás ya la han leído, pero bueno, los invitamos a recoger algunas pistas hoy, otras pistas el lunes que viene, y no dejar de encontrarnos con estos documentos que por ahí nos van marcando los desafíos eclesiales, con los cuales después tenemos que sentarnos a dialogar y a discernir en cada comunidad local. Así que bueno, desde el CEFIT y en nombre de todos los que hacemos esta institución, les doy la bienvenida. Les dejo también en el chat del Meet el enlace de difusión, donde vamos compartiendo los cursos que tenemos por mes, estos gratuitos que vamos ofreciendo, del área de catequesis, del área de Biblia, del área de teología y del área también de la pedagogía, para que puedan compartir con sus comunidades. Y bueno, los dejo en manos de Fernando y de Adrián para que puedan presentarse. No sé, ahí Adri o Cifer, si quieren tomar ahí. Perfecto. Aquí estoy. Buenas tardes, querida comunidad virtual. ¿Cómo están? Espero que bien. Mucha gente, estoy viendo algunos rostros que nos conocemos de hace mucho tiempo, otros quizás rostros nuevos. Bueno, Fernando Kuhn, hermano misionero claretiano, desde hace bastante tiempo trabajando aquí en el CEFIT, y ahora con gusto compartiendo este espacio.
Bueno, sin más, nos lanzamos y después dejamos sería como va a ser un conversatorio, entonces en el primer momento yo hago una presentación general y después ya dejamos un momento también para el intercambio de preguntas, resonancias, así ver distintas perspectivas. Bueno, por de pronto vamos a situar el documento que estamos tratando, la exhortación apostólica Dilexi Te. Primero que es el primer, valga la redundancia, el primer documento del Papa León XIV, primer documento formal. Bueno, desde que él asumió en el 8 de mayo, el día que fue elegido, no que asumió, pero el día que fue elegido, estaba como una creciente corriente de expectativas a ver cuál iba a ser su primer pronunciamiento, su primer escrito. Si bien un pontificado no se define por los escritos, pero ciertamente tienen como una línea directriz. Los primeros documentos de cada uno de los papas han sido de alguna manera indicadores de por dónde iban a ejercer su ministerio. Entonces, ciertamente en este caso también estaba como una creciente expectativa a ver qué dice. Porque como fue elegido y al poco tiempo vinieron las vacaciones europeas, entonces se especulaba, bueno, en las vacaciones ahí quizá va a sacar un documento, quizá va a ser sobre la inteligencia artificial. Un poco había una serie de conjeturas que circulaban así en los ambientes eclesiales y sociales, a ver por dónde se iba a pronunciar el Papa. Y casi sin aviso previo, el 4 de octubre, el sitio oficial del Vaticano anunció que ese día había sido firmado este documento del Papa y que se iba a dar a conocer unos días después, el 9 de octubre. Incluso hubo mucho secreto entre el 4 y el 9, de tal manera que en ningún portal se podía adivinar, o se atrevía a adivinar de qué iba a tratar el documento. Ni siquiera se sabía el título. Sí se sabía el título, perdón, pero no se sabía cuál era el contenido. Evidentemente, cuando aparece el título Dilexi Te y se recuerda el Dilexi Nos, que fue la encíclica que sacó Francisco respecto al corazón de Jesús, entonces alguna asociación se hacía, decir, bueno, va a ser algo sobre espiritualidad, sobre algo devocional y demás, porque llamaba la atención la coincidencia o la concordancia de títulos. Cuando aparece finalmente, primero que en el género literario es una exhortación apostólica, género literario del magisterio pontificio, no es una encíclica. La encíclica tiende a ser un documento que abarca una temática más global y magisterial, de alguna manera no es dogmática necesariamente, pero sí de alguna manera toca un eje temático que el Papa de turno profundiza, ¿no? Esas suelen ser las encíclicas. En cambio, las exhortaciones apostólicas tienen un tono mucho más pastoral, es decir, tocan una temática central, como aquí se ve, que es el amor hacia los pobres, pero de una manera exhortativa, es decir, como invitando a caminar a toda la iglesia, y suelen ser escritos no solo dirigidos a la iglesia en general, sino que también abiertos a cualquier persona que quiera leerlo, asumirlo y también coincidir con esta propuesta. En este caso, bueno, ese sería el tono de este documento. Y respecto al título, lo explicita de entrada, cuando justamente se cita el texto de Apocalipsis 3:9, que está inserto en las cartas a las 7 iglesias que aparecen en la primera parte del Apocalipsis, ¿no? Y justamente acá el Papa hace referencia a que la declaración de amor que Dios le hace a esta iglesia de Filadelfia es a una iglesia pobre, que no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Así comienza el documento. Dice, a pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti.
es una iglesia a la que no se le recrimina, ni se le... las otras cartas alaban un aspecto y critican otro, alaban algún acierto que la misión de esa comunidad tuvo, pero también algún olvido importante o alguna actitud incoherente. Entonces, en este caso, con respecto a esto más frágil, la carta que le dirige el Señor a cada una de las iglesias es una carta que la reconoce, la alienta y le expresa el profundo amor que tiene. Entonces, aquí estaría un poquito el tono que quiere imprimir el Papa a este primer documento suyo. Ya sabemos que ha sacado otro recientemente, que es una carta apostólica sobre la educación. Entonces, en este caso, la introducción también nos afirma que en realidad este documento pretende ser la continuidad respecto a un borrador que había dejado el Papa Francisco. Mientras después de Dilexit Nos, en ese tiempo que continuó a la aparición de esta encíclica hasta que finalmente se produce la muerte del Papa, había algunos ensayos, algunos textos ya elaborados, pero todavía en periodo de precocción, donde se anunciaba este futuro texto. Entonces, lo que hizo León XIV fue llevarlo adelante y llevarlo a término. Y se nota, cuando uno lo lee en su conjunto, que hay, por un lado, un tono muy de Francisco, hay intuiciones, lenguaje que son propios del Papa Francisco, pero a la vez se nota que ya está la impronta de una persona nueva, porque además él habla en primera persona, no es simplemente glosar textos y decir esto se iba a decir y se dice de esta manera, no. Yo pienso, yo afirmo, hay muchas acentuaciones como que no es que, porque el otro correría el riesgo de decir, bueno, esto quería decir el Papa anterior, pero lo cumplo con que salga a la luz, pero después mi magisterio va a ir por otro lado o va a tener otros acentos. En este caso es interesante cuando él lo personaliza, porque quiere decir que quiere sostener todo lo que va a decir la exhortación apostólica. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer un paneo por los 5 capítulos en los que está compuesto y me voy a detener más en uno para que la semana que viene Adrián va a complementar la visión con nuevos aportes, ¿no? Entonces, el comienzo lo titula Algunas palabras indispensables, que él considera que es importante señalar. Es un capítulo netamente introductorio. En cambio, el capítulo segundo, ya el título es muy claro. Dios opta por los pobres. Entonces, aquí se va a fundamentar bíblicamente la opción por los pobres. O sea, entonces va a haber referencias al Antiguo Testamento y fundamentalmente al Nuevo Testamento, donde va a aparecer claro que la opción por los pobres es cristológica y que en definitiva es teocéntrica, o sea, se centra en Dios y al centrarse en Dios recuerda a ese Dios que mira a los pobres. Y acá me parece interesante cómo haciendo una pequeña prehistoria, ¿se acuerdan que cuando se estaba por celebrar la quinta asamblea del episcopado latinoamericano en Aparecida, había toda una puja previa? Eso recuerdan que fue en el año 2007, de que algunos decían, bueno, al fin se va a quitar de los documentos la opción por los pobres. Había un gran sector previo a Aparecida que decía que la opción por los pobres había que ya relativizarla, que había que hacer nuevas opciones. Entonces, ese clima, además que justo fue la proscripción de John Sobrino, que era uno de los teólogos que iba a ser teólogos peritos, bueno, que estuvo justo en ese momento notificado, y al estar en una notificación, por lo tanto tenía que primero defenderse y justificar algunas posturas, por lo tanto no iba a estar en Aparecida. Entonces todo parecía indicar que Aparecida no se iba a pronunciar a favor de la opción por los pobres. Sin embargo, sorprendió
que en el mismo discurso inaugural, el Papa Benedicto XVI dijo que la opción por los pobres no era, palabras más, palabras menos, no era coyuntural, sino que era cristológica. Por lo tanto, no era una opción que se hacía en un momento y que después se podía pasar a otra opción. Era una opción de honda raíz cristológica, por lo tanto, no se podía dejar de lado. Entonces, que lo haya dicho el Papa ya cambió el tono de los debates y las reflexiones, que finalmente aparecida luego en el cuerpo del documento va a ratificar lo que había dicho en el discurso inaugural Benedicto. Entonces eso por un lado como un primer antecedente importante. Y aquí, con toda esta raigambre bíblica que tiene el capítulo 2, lo que intenta mostrar León XIV es que es inobjetable la opción por los pobres, no es algo que puede objetarse o dejarse de lado o tomarlo a quien le conviene y quien no, sino que directamente lo ratifica. Y en el cuerpo de los textos veterotestamentarios es interesante que vuelve a el texto del Éxodo, donde lo muestra al Dios que tiene los oídos atentos, que escucha el clamor de su pueblo y que tiene la mirada fija en el sufrimiento del pueblo en Egipto. O sea, oídos que escuchan un clamor, ojos que miran un sufrimiento, y ese texto fue el texto motor de la teología de la liberación en América Latina y el Caribe. Uno de los textos en los cuales Gustavo Gutiérrez y muchos otros de la primera hora justamente justificaron el inicio de una teología de la liberación, mirando a ese Dios que se había fijado en la opresión de su pueblo. Entonces, que el Papa recupere estos textos en esta clave también es interesante porque conecta con un caminar de la Iglesia. No es un texto aislado que surge ni del Papa anterior ni de las intuiciones que él puede tener, sino que intenta colocarlo en una corriente eclesial. Y al hablar de corriente eclesial, me quisiera detener en el tercer capítulo, justamente, que es el que hoy voy a presentar, una iglesia para los pobres. Entonces, en esto de la iglesia para los pobres, es como un capítulo muy largo y que supone un cierto conocimiento de los procesos históricos, porque va a ser como el más histórico, así como el segundo capítulo va a suponer algo de profundización bíblica, en este tercero, si bien va a comenzar con lo bíblico, luego va a desembocar ya directamente en lo histórico. Porque comienza diciendo que los pobres son la verdadera riqueza de la iglesia. Y aquí cita a los primeros testimonios martiriales, y cómo ya en la figura de los mártires aparecía, en el testimonio de la persecución de los primeros cristianos, aparecían la centralidad de los pobres. Ahí cita, por ejemplo, un relato de San Ambrosio, cuando dice que San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, fue obligado a entregar los tesoros de la iglesia. Cuenta así la leyenda, narrada por San Ambrosio, que él trajo consigo a los pobres. Y cuando les mostró a los perseguidores, dice, estos son los tesoros de la iglesia. Y dice acá el Papa en el número 38, al narrar este episodio, Ambrosio pregunta, ¿qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? Entonces, ese es el punto de partida de este proceso histórico. Luego va a pasar a mirar a los padres de la iglesia, que son todos esos escritores eclesiásticos, pero que no eran solamente escritores teólogos como nosotros nos imaginamos. Vieron que a veces uno cuando se imagina al escritor o al teólogo, al enseñante de teología, se lo imagina un catedrático, alguien que está en una universidad, en un seminario, en un centro de estudio. No, los primeros padres de la iglesia, los primeros escritores eclesiásticos eran fundamentalmente pastores, eran obispos, eran animadores de comunidades, eran laicos como el famoso Orígenes de Alejandría,
que después se ordenó sacerdote en pasados los años, pero en general eran personas de distintas vocaciones eclesiales que reflexionaban su fe y la profundizaban, muchos de ellos desde el pastoreo de comunidades locales. Entonces, que era una teología bien encarnada, por supuesto con las categorías de la época y con los condicionamientos de la época. En esos escritores hay muchas referencias a los pobres que aparecen en los números 39 y 40. Pero sobre todo se va a detener acá el Papa León en San Juan Crisóstomo, un padre oriental de los siglos IV y V, sería contemporáneo a San Agustín, un poquito posterior a San Basilio. Y fíjense, uno de los textos que aquí les leo algún texto solamente, después ustedes tienen la oportunidad de seguir profundizando. Dice, imagínense que este texto es del siglo IV, dice, en el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres, pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos pues a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere y no el que más nos gusta. Así también tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro. Entonces, si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar. ¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra. Entonces, con una centralidad por un lado eucarística y relacionando la liturgia con la vida y la misión, es importante toda esta riqueza en la reflexión de San Juan Crisóstomo, uno de los padres en este sentido más proféticos respecto al tema de los pobres. Luego él va a pasar a San Agustín, que es su padre espiritual, el que está en la matriz de la orden al que él pertenece, y le va a dedicar bastantes números también a San Agustín, que también vale la pena leerlo. Y luego de toda esta primera introducción histórica, en este capítulo 3, demostrar cómo la opción por los pobres no solo tenía la raíz bíblica, la fundamentación bíblica, sino que se continúa en los primeros siglos de cristianismo, luego empieza a dividirla, de mirarla en algunos aspectos, algunas perspectivas de la opción por los pobres. Y la primera a la que le dedica algunos números es el tema de cuidar a los enfermos. Esto también tiene una profunda conexión con la práctica de Jesucristo. Vemos que la cantidad de textos donde Jesús cura enfermos, endemoniados, en los evangelios hay 14 relatos explícitos de curaciones, hay también 6 relatos explícitos de exorcismos, más 3 relatos de vueltas a la vida. Entonces todo eso muestra que fue una primacía en el accionar de Cristo, el acercarse a todo el mundo de la enfermedad y del sufrimiento, que además era doble, porque no era solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento moral, que significaba de pensar que esa enfermedad era un castigo de Dios. Entonces, él acá recupera, el Papa León, toda la veta del cuidar a los enfermos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y entonces va a ser como distintos como postas en ese camino. Va a comenzar con San Cipriano, luego va a avanzar en los siglos y va a presentar a San Juan de Dios, con la orden hospitalaria dedicada a los enfermos, sobre todo enfermos con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades que en esa época eran consideradas prácticamente personas
detestables, así como los leprosos en la antigüedad, también los hospitales, los campos donde trabajó San Juan de Dios, justamente muestra el rostro más duro de la enfermedad. También lo cita a San Camilo y la fundación de su congregación de los ministros de los enfermos. También muestra a las mujeres dedicadas a los enfermos. Y sobre todo va a destacar la figura de Luisa Marillac, la fundadora de las Hijas de la Caridad, junto con San Vicente de Paul, y otras congregaciones femeninas que también desarrollaron toda esa presencia maternal en medio de los pobres. Y muestra cómo el tema de los pobres, de los enfermos, cómo este tema del cuidado de los enfermos sigue hasta el día de hoy. Después de desarrollar esta beta de los enfermos, muestra otra beta, cómo la vida monástica, desde los inicios, desde el tiempo de Basilio y de Benito, ya tiene también una opción por los pobres. O sea, los monasterios no eran, aunque después con el tiempo muchos se hayan convertido en pseudos castillos feudales y los monasterios pasaron a perder a lo mejor su intuición original, sin embargo muestra cómo la vida monástica tenía un origen también cercano a los pobres. Por ejemplo, cuenta el caso de Basilio, que cuando era obispo y fundador, después y escritor incluso de la regla basiliana, como creó alojamientos, hospitales y escuelas para los pobres y enfermos. Y en Occidente recupera también la figura de San Benito y toda la obra de los monjes benedictinos, y cómo la tradición monástica siempre tuvo presente el servicio a los más pobres. Luego abre una tercera beta, que es mostrar la opción de muchos cristianos en pleno siglo XII y siglo XIII por liberar a los cautivos. Y aquí aparecen figuras como las de San Juan de Mata con los trinitarios, o San Pedro Nolasco y el surgimiento de la Orden de la Merced, que se dedicaron justamente al rescate y a la liberación de los cautivos que caían prisioneros un poco por la invasión musulmana. Y entonces acá presenta toda esa gran obra redentora, incluso cristianos que se ofrecían en cautividad para liberar a los cautivos. Pero lo interesante es que, y eso va siendo también en cada una de estas vertientes que el Papa trata, no se queda solamente con el hecho histórico, sino que después lo traslada al momento presente. Entonces, hay una parte en el número 61 cuando dice: esta tradición no cesó, al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas. O sea, no solamente se queda en la liberación de los cautivos de los musulmanes en el siglo XII, siglo XIII, sino que dice: hoy la acción liberadora y el compromiso tiene que seguir proclamando la liberación y convirtiéndose en acción en todas las nuevas formas de esclavitud, las nuevas esclavitudes, que serían la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual y las distintas adicciones. Y dice: la caridad cristiana, cuando se encarna, siempre se convierte en liberadora. Por lo tanto, hoy existen nuevas cautividades. Y el Papa en este caso es importante que lo refrende en los números 61 y 62. Entonces, esta sería una tercer beta. Dijimos la de los enfermos, la de la vida monástica, la de las cautividades. Y ahora una cuarta beta es la de los testigos de la pobreza evangélica. Y aquí, indudablemente, en un texto que va a hablar sobre la pobreza, no podía no detenerse en una figura importante como la de Francisco de Asís, como el gran comprometido con la dama pobreza para el servicio de los pobres y testimoniar el valor de la pobreza,
y a él le va a dedicar un número, pero lo interesante también es que la perspectiva femenina en este documento no queda descuidada porque generalmente muchas veces se ha acentuado solo la figura de Francisco, sin embargo acá le va a dedicar un número entero a Clara también, a Clara de Asís, compañera de Francisco en ese momento, la que funda la Orden de las Damas Pobres, las después conocidas como clarisas. En esa misma tónica también se va a detener en Santo Domingo de Guzmán y toda la obra de los dominicos, y va a mirar el compromiso de los pobres con a partir de las órdenes mendicantes. Luego hay una quinta beta donde va a hablar de la relación de la pobreza y la educación. Entonces, cómo la Iglesia se comprometió con la educación de los pobres. Y la educación como algo propiamente liberador. También la Iglesia desde mucho tiempo atrás se descubrió que en la medida que los pueblos se educaban y en la medida que los pobres accedían a propuestas educativas, podían liberarse de la esclavitud, de la opresión, de la marginalidad, justamente a partir del manejo de las ciencias tal como se concebían en ese momento y como paulatinamente fueron después elaborando. Y así, por ejemplo, el Papa aquí, en los números 68 en adelante, a partir de la educación, va a dedicar un número a José de Calasanz como el primer fundador de escuelas cristianas, las escuelas pías, y luego en ese mismo número va a dedicarle a San Juan Bautista de la Salle y la fundación de los hermanos de las escuelas cristianas, justamente con el ideal de ofrecer educación gratuita, una sólida formación y un ambiente fraternal. Entonces acá es interesante cómo se detiene también en la figura de la Salle. Y luego va a pasar al siglo XIX, donde va a resaltar otras figuras, como por ejemplo la de Marcelino Champagnat y los hermanos maristas, Don Bosco y todo el sistema preventivo de Don Bosco para trabajar con los jóvenes marginales, también Rosmini. Y en el número 71 va a hablar de todas las congregaciones femeninas que también surgieron en cantidad dedicada a la educación y la promoción de la mujer, en una época donde la mujer incluso era más relegada a lo doméstico, incluso cuando la educación empieza a crecer, siempre tienen más acceso los varones que las mujeres, pero sin embargo hay toda una gran corriente de mujeres que se pusieron al servicio de una educación cristiana. Y acá es interesante, en el número 72, cuando el Papa también hace la actualización y dice: para la fe cristiana la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darles las herramientas para transformar su realidad. Luego, una sexta variable en la que también ve la opción por los pobres a lo largo de la historia es el tema del acompañamiento a los migrantes. Y aquí va a destacar a dos figuras, como por ejemplo San Juan Bautista Scalabrini y la Madre Cabrini. Esta mujer italiana que se vino a trabajar con los migrantes en Estados Unidos. Entonces también muestra cómo la tradición de la Iglesia con los migrantes tiene toda esa fuerza y cómo hoy continúa. También, y en ese sentido, conecta con lo que el Papa Francisco hizo como signo profético cuando su primer viaje fuera del Vaticano fue a Lampedusa, justamente a la zona de los migrantes del norte de África que recalan en los pies de Europa buscando oportunidades de vida distintas. Entonces, y acá el Papa termina diciendo, parte de los migrantes, dice: donde el mundo ve una amenaza, la Iglesia ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble
cuando se traduce con gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. Y luego, en una séptima variante respecto a la opción por los pobres a lo largo de la historia, es mostrar cómo la Iglesia ha querido estar al lado de los últimos. Y ahí aparece la figura de Santa Teresa de Calcuta, y también está la Teresa brasileña, la Santa Dulce de los Pobres, una religiosa que se dedicó, sobre todo en la zona de Bahía, a trabajar con los más marginados. Y también resalta otras figuras, y es interesante porque en ese número, esta parte, también lo refiere a Carlos de Foucault, a la hermana Emanuel, que trabajaba en los barrios marginales de El Cairo, en Egipto, etc. Entonces, todas estas opciones de cristianos que a lo mejor desde el anonimato, desde una opción por la mística del anonimato, de ser como Jesús, llevando una vida anónima, una vida insignificante, también están al lado de los más pobres. Y termina este capítulo, el tercero, con los movimientos populares. La octava variable, o sea, que en eso conecta con esa gran intuición y ese gran propósito que tuvo Francisco de acompañar a los movimientos populares, y que recientemente ha estado también León en fines de octubre con los movimientos populares en el encuentro en Roma, donde también resalta todo este movimiento que va parte de las bases y que intenta ser voz de los más pobres. Ahí terminaría este capítulo 3, que es un largo capítulo histórico. Los otros dos capítulos no los voy a desarrollar, sino que simplemente hago referencia, porque después esto lo va a retomar Adrián el próximo lunes. Esa larga historia que se desarrolla en el capítulo 3 es una historia que continúa, y ahí el capítulo 4 el Papa se va a detener en la doctrina social de la Iglesia, y va a desarrollar el tema de las estructuras de pecado que causan pobreza y desigualdad. O sea, y acá es interesante porque, lo anuncio nada más, que cita e incorpora al magisterio latinoamericano. Para hablar de las estructuras de pobreza, parte de Medellín, que es también interesante que lo incorpore en el magisterio pontificio. Esta parte está muy bien desarrollada, y la concluye con un tema no menor que varios teólogos latinoamericanos también resaltaron en su momento, y que es la ancla en Aparecida, entre los números 99 y 102, de recordar que los pobres son sujetos y no objetos. Parece una obviedad, pero muchas veces la misma misericordia de la Iglesia, en instituciones de mucho servicio y solidaridad, etcétera, pero termina objetuando la acción con los pobres. En las Cáritas, en muchos lugares donde se les termina dando mercadería, en los comedores dándoles comida, pero cuesta hacerlos verdaderamente sujetos, donde la Iglesia no solamente tiene que ser voz de los sin voz, sino que tiene que hacer que esa voz se alce, ser una voz propia. Y entonces la opción por los pobres no es la opción por los pobres, sino con los pobres y en medio de los pobres. O sea, y una Iglesia pobre para los pobres, como había dicho Francisco, y que también acá lo recupera en el documento. Y en el último punto, ya el capítulo 5, perdón, no punto sino capítulo, habla de un desafío permanente, como esta situación continúa y va desarrollando distintos puntos hasta concluir el documento. Dos perspectivas que a lo mejor conviene también tener en cuenta para el análisis. La primera, quizá al hacer este largo recorrido histórico, que me parece muy bueno y muy interesante para mostrar cómo la opción por los pobres no es algo reciente. Yo creo que esa es la intención del Papa, mostrar que no es del magisterio
contemporáneo, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado presente de distintos modos, quizá un punto limitado que a lo mejor podría haber trabajado más, es que lo relaciona demasiado con la vida religiosa, con opciones de congregaciones religiosas, órdenes y congregaciones, y a lo mejor hay otros ámbitos eclesiales no tan ligados a las familias religiosas o familias carismáticas que también han desarrollado la opción por los pobres. Quizá en eso lo condiciona su perspectiva de ser él también un religioso, como lo era Francisco, jesuita, y él como agustino. A lo mejor en ese punto de vista quizá el capítulo 3 de lo histórico podría haber sido más amplio. Y dos críticas que se le han hecho, críticas en el sentido constructivas, no críticas. Hay sectores más conservadores que ya este documento los desilusionó porque ellos esperaban con León XIV que hubiera un regreso a la antigua disciplina casi preconciliar, ¿no? Muchos tenían como expectativa decir, bueno, lo de Francisco fue una lluvia pasajera, pero después pasó esta lluvia y otra vez las cosas vuelven a la normalidad. Y entonces, al principio, cuando León XIV apareció, había un montón de grupos así más cerrados que esperaban cualquier signo, cualquier indicación para mostrar que había una discontinuidad con Francisco. Este documento y otras muchas cosas muestran que es mucho mayor la continuidad. Después hay cuestiones propias de estilo de personas y de modo de ejercer el magisterio que después tendrán sus diferencias, pero básicamente hay una continuidad fundamental. Y quizá estos grupos más abiertos que ven positivamente los pasos que va dando León XIV, sin embargo, le hacen dos observaciones al documento, sobre todo en la parte histórica, una que quizá no hace tanta referencia también a los errores que ha tenido la Iglesia. Es como una historia demasiado buena, positiva, que no deja de ser veraz, pero también mostrar que muchas veces la misma Iglesia que hizo esta opción por los pobres, en algunos momentos también se olvidó de los pobres. Y quizá hubiera sido bueno resaltarlo también en algún número, como se traicionó la opción por los pobres y fue necesario justamente que aparecieran todos estos movimientos para recordar que la Iglesia no podía olvidarse de los pobres. Quizá eso es un punto que a lo mejor podría estar mejor trabajado en el documento. Y otro punto que algunos señala es que solamente se mira desde la perspectiva católica y quizá, por ejemplo, Laudato Si, cuando le escribe Francisco, le escribe en diálogo con otro cristiano no católico, en este caso el patriarca Bartolomeo, ortodoxo, o cuando escribe Fratelli Tutti, viene del diálogo con el gran imán de los musulmanes y en estos puntos también toca la perspectiva islámica del compromiso por la paz y la justicia. Quizá eso puede ser todavía un punto a lo mejor a seguir profundizando. De todas maneras, yo no quiero hacer un juicio taxativo, sino más bien en el camino que va iniciando este nuevo magisterio, quizás son cosas que después paulatinamente las vaya profundizando, trabajando en sucesivos documentos o en acciones y demás. Pero por lo menos estas son algunas observaciones que me surgen de la lectura del texto tal cual hoy ha emergido y que nosotros disponemos. Bueno, esto sería un poquito lo que yo les quería compartir como una primera aproximación a Dilexité, y ahora queda el espacio abierto para el intercambio de preguntas. Quizá, Adrián, en eso podés ayudar detectando a ver quién levanta la mano, quién va pidiendo la palabra para ir moderando el momento. Perfecto. Rodolfo, muy bien. Buenas tardes, Fernando. Hola, Rodolfo. Y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta iluminación, por esta aproximación que nos están haciendo de Dilexité. Yo quería, digamos, advertir respecto de
de una de esas críticas constructivas que vos decías, que no hace referencia a los errores de la Iglesia, pero quizá en algunos otros capítulos, por ejemplo, me parece en el capítulo 2, hace, digamos, como algunas observaciones acerca de ciertas interpretaciones, digamos, bíblicas, que son, digamos, que soslayan, ¿no? Justamente la opción por los pobres. Y ahí, digamos, a pesar de que no hace una crítica en la historia de la Iglesia, sí me parece que insinúa críticas al momento actual de la Iglesia, ¿no? Y quizás en una de esas, digamos, como tiro por elevación a esos supuestos grupos conservadores que desde Aparecida o antes están operando para que desaparezca la opción por los pobres, ¿no? Me da la impresión que en ese sentido, de una manera sutil, se puede interpretar, digamos, que así como Francisco también se jugaba bastante en este punto, incluso llega a decir León, no me acuerdo bien en qué contexto, pero cuando él se autocalifica, dice, incluso nos tratan de estúpidos, dice, porque defendemos estas cuestiones, ¿no? Y me parece que eso, digamos, dentro de una exhortación apostólica que va a ser leída más al interior de la Iglesia, me parece a mí que es favorable también, por lo menos a una autocrítica actual, ¿no? De ciertos sectores de la Iglesia. Y por otro lado, yo también agregaría que me quedé, digamos, con ganas de cómo, no sé, capaz que ahí me equivoco un poco por haberlo leído solamente una vez, cómo el Papa Francisco apuntaba también a las causas de la pobreza, ¿no? Y en las causas de la pobreza justamente atacarla en sus causas, y allí por ahí uno de los aspectos que Francisco desarrolló en Fratelli Tutti era la cuestión de la caridad política, del amor político, y esto León, bueno, como que lo silencia y no apareciera, digamos, ¿no? El tema de las causas de la pobreza, digamos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Los poderosos de este mundo que pretenden soslayar o contradecir, ¿no? El principio del destino universal de los bienes, ¿no? De la doctrina social, ¿no? De manera que, digo eso, yo agregaría, no sé si dentro de ese contexto de las dos críticas que vos comentabas, la ausencia de la quizá incluso de la palabra concreta, ¿no? Caridad política, y junto con ella también incluso, a pesar de que hay referencia a la teología de la liberación, y como decías, ¿no es cierto?, el tema del éxodo, ¿no?, y demás, como texto bíblico central, por ahí, ¿no?, ni una referencia al término, ¿no?, como tal, teología de la liberación. Gracias, disculpen. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, me parece muy bueno lo que has dicho porque, claro, que es una invitación también a la lectura de conjunto, porque es cierto, yo cuando escuchaba esta crítica que se le hacía a la parte histórica, pero es cierto que cuando mira el momento presente, ahí sí reconoce que hay actitudes cristianas que muchas veces se olvidan o contradicen lo que la Iglesia enseña y lo que la Iglesia pretende. En ese sentido me parece bueno que podamos a veces ir integrando las distintas partes. Y hay un número interesante de que ya está en el último capítulo, el 112, dice: a veces se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad y en particular por la defensa y la promoción de los más débiles y desfavorecidos. A este respecto es necesario recordar que la religión no puede limitarse al ámbito privado, como si los fieles no tuvieran que preocuparse también de los problemas relativos a la sociedad civil y de los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, este número es interesante porque recuerda que la fe no es un fenómeno privatista. Se acuerdan que en algunos momentos, en debates que hemos tenido en Argentina, pero se puede extender a otros países de América Latina y del sur del mundo también, cuando alguna persona quiere descalificar la acción de la Iglesia con los más pobres, utilizó el término del pobrismo. Incluso lo atacaban a Francisco de pobrista, como que la Iglesia necesitara que hubiera pobres como para tener un clientelismo, si se quiere, religioso, o tener como un punto de apoyo. Entonces, en ese sentido, había una desvalorización de la opción preferencial por los pobres en su pleno sentido. Pero sí, me pareció muy oportuno lo que dijiste, Rodolfo.
Habría que pensarlo más. No, aparecen dentro de ese gran capítulo, pero quizá no lo presenta necesariamente como un capítulo de historia de la Iglesia como tal solamente, sino como historia de la opción por los pobres. Entonces quizás como un emergente más reciente, que a lo mejor la opción por los pobres hoy no está tan identificada con una orden religiosa, con un grupo particular, sino como que con un movimiento, cosa que en otros momentos no era tan así perceptible, ¿no? Quizá, pero habría que seguirlo viendo para a lo mejor analizarlo desde esa perspectiva. No, perfecto. Sí, Miriam. Ahí voy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esto lo digo porque también no es que lo profundicé el documento, pero cuando leí me dio como una muy buena espina que describiendo la historia de la iglesia y describiendo eh, los movimientos populares que surgieron en cada momento histórico, incluyera dentro de esa perspectiva a los movimientos populares. Digamos, quizás es muy exagerado decir institución, por una cuestión canónica, no sé, yo ahí sí ya me perdí, pero digo, dentro de lo que es el corpus, ¿no?, de la doctrina social, el corpus de la convivencia social, política, tal como fueron en su momento las órdenes religiosas y las personas que se describen en el capítulo 3 y las comunidades que se describen en el capítulo 3 y la incidencia que tuvieron en lo político, en lo social, en lo económico, ¿sí? Me había parecido, a lo mejor, disculpe, te exageré, pero lo vi como una muy buen guiño de parte del Papa a darle una consistencia, merecida consistencia, del trabajo de los movimientos populares en la Iglesia. Y de hecho, en el documento que sacó, en el discurso, les dice poetas sociales, digo, es hasta una palabra cariñosa, cercana y de mucha aceptación. A lo mejor por eso no iría quizás la palabra institución, lo quería aclarar porque, sí. Pero bueno, me parecía que iba como un guiño muy fuerte, digo, al punto de ponerlo dentro de una exhortación, ¿no? Sí, eso era, sí. Me Me parece muy buena tu observación, porque es como novedoso que ya dentro de una exhortación apostólica aparezcan los movimientos populares, porque hasta ahora era todavía un tema que Francisco le había dado entidad de a poco, pero aparecían más bien las audiencias que le había dado, los discursos, pero que ya se incorpore magisterialmente, porque si bien nosotros tenemos claro que no todo lo que sale en un documento magisterial es dogmático, vieron que a veces en el imaginario popular es decir, bueno, parece que todo fuera dogma lo que ya se escribe de parte del Papa, pero sí es importante porque está propuesto a la Iglesia Universal, y al estar propuesto a la Iglesia Universal, bueno, el que esté caminando se siente acompañado en su camino, y el que esté en contra tiene que decir, bueno, pero estoy en contra del caminar también de la gran comunidad, ¿no? O sea, claro, en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias por la aclaración. Gracias, Miriam. Ajá. Bueno, creo que el Papa al hacer varias referencias, incluso el capítulo 4 a la doctrina social de la Iglesia, de alguna manera está colocándolo en el itinerario también de la
de la ética social cristiana o de la moral social. O sea que en ese sentido, al tocar temáticas como la de pecado estructural, hacer referencia al origen de la doctrina social, me parece que sí es un documento que ya hay que considerarlo, porque, por otro lado, se conecta con, sobre todo, hace muchas fuertes referencias a Medellín y a Aparecida, que también son documentos que han marcado toda la pastoral y la moral social de la Iglesia. Omar. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por toda la propuesta que nos hace. Quisiera recordar algunas cositas. Primero, este es un primer documento de León XIV, que le da continuidad a lo que había iniciado Francisco. Evidentemente que no podía tener una idea completa de lo que Francisco podía escribir y dar como en el magisterio. Me da la impresión de que este es un documento escrito por dos personas, digamos. Uno que lo inicia, pero no transmite todo su contenido porque lamentablemente el Señor se lo llevó. Y León XIV trata de seguirlo porque quiere decir que se identifica con un pensamiento, con una doctrina. Primero esto. En segundo lugar, me parece que hay que tener en cuenta y ser muy claro con respecto a la pobreza. Porque a mí más de una vez me reclamaron por qué hablaba de los pobres, y me hicieron aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en la lectura de este fin de semana, la bienaventuranza. Felices aquellos que tienen esto y esto, sin ver la condición social, sino quien practica las distintas condiciones para servir a los demás. Eso me parece importante, el criterio de lo que se entiende por pobreza, para no tener solamente aquel que es carenciado económicamente, porque a veces se tergiversan los conceptos, me parece a mí, ¿no? Creo que es importante tener un corazón dispuesto. En la historia de la Iglesia, cuánta gente, santos que tenemos, que realmente dentro de todas sus posibilidades económicas, vivieron humilde y sencillamente y sirvieron a los hermanos con una dedicación plena, o renunciaron a sus bienes, pero si no, siguieron desarrollando su vida normalmente en lo cotidiano, que es, como insistió mucho Francisco, y lo ha acentuado ahora León XIV, la santidad es un camino que se realiza cada día en la vida ordinaria de cada uno, sin tener en cuenta su condición social o económica. Pero vivir el Evangelio en todas las circunstancias no es nada fácil, no es nada fácil. Esto me parece que es importante insistir para que no veamos que la santidad es patrimonio puro y exclusivamente de algunos, sino de todos, al margen de lo que puedan tener como bienes o no, para hablar de la pobreza con un sentido no solamente espiritual, sino la pobreza interior que tiene un corazón dispuesto para servir. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, es la puesta en práctica del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Y eso lo realiza toda persona que tenga una disponibilidad de servicio para todos los demás. Hay algunos que son económicamente muy poderosos, pero están carenciados de muchas cosas, que hay que iluminarlos para que puedan tener una disponibilidad de servicio aún teniendo los bienes que puedan tener. No sé si me he logrado explicar, discúlpenme. Muchas gracias por todo. Gracias, Omar. Una cosita simplemente, bueno, importante esto que resaltaste de que es un documento a 4 manos, es decir, que está escrito por las 2 manos de Francisco en el esbozo, no sabemos cuánto habría escrito y cuánto no, y continuado y apropiado de alguna manera por León XIV. Y después sí, importante que al reafirmar la opción por los pobres, decir, bueno, colocar a los pobres en el centro y como se decía tradicionalmente en la misma teología latinoamericana, desde los pobres a todos. O sea que los pobres son como un punto de partida epistemológico y pastoral para pensar toda la realidad sin excluir a nadie, pero que sí la opción por los pobres sea un cuestionamiento para las distintas maneras de vivir la fe en toda la comunidad y en la sociedad. Ahí está una mano levantada de Verónica, ¿puede ser? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. A mí me da mucha alegría este documento
del Papa León, también del Papa Francisco, que hablan sobre la opción de los pobres. Me tira el corazón hacia los pobres, y en este contexto social político que estamos viviendo, a veces me dicen mis amigas o gente con la que hablo, pero no es todo los pobres, ¿no? Y se mezcla la parte política y me dicen como que soy de izquierda, y yo digo no, porque ahora cualquier cosa te dicen cuca. No, yo soy católica y esto está en la Biblia, y es una cosa que a mí me tira y me conmueve, los pobres que no tienen un plato para comer, o los enfermos, los padres de estos chiquitos discapacitados, cuántas cosas, y qué bueno, ¿no? Que no es solo un movimiento de los curas de Opción por los Pobres, sino que Jesús eligió nacer en un pesebre y estar con los pobres. Eso está en la palabra. Qué interesante esto, ¿no? Que nos dice el Papa León, que no es solo un movimiento, que es la riqueza que tiene la Iglesia, los pobres. Bueno, me da mucha alegría conocer este documento y profundizarlo. Bueno, gracias, Verónica. Sí, sobre todo me parece que por eso yo me quería detener más en el punto 3, justamente porque al hacer la historia, muestra como que no es una cuestión que, bueno, es bíblica, comenzó con Jesús, después quedó olvidada y reapareció por un grupo de una fe más sociológica, sino que él muestra toda la profunda conexión que existe desde la primitiva iglesia hasta la iglesia actual en sostener este compromiso y esta opción, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en el documento aparece bastante claro, porque la misericordia, eso aparece en el capítulo 5, donde por un lado se habla de no dejar de lado la limosna, el acercamiento concreto al pobre concreto, y eso sería como los gestos de misericordia, las actitudes de misericordia, pero no quita que después hay que comprometerse con la justicia por la transformación de las situaciones que generan la pobreza. Entonces, los dos elementos van juntos en este sentido, porque a veces bajo capa de defender la justicia, hay personas que a lo mejor no toman contacto con el más pobre y dicen, porque lo importante es trabajar por la erradicación de las causas, etcétera, pero no toman contacto con la carne del pobre, que es la carne de Cristo, va a decir ahí también el Papa León. Entonces, en ese sentido, me parece que justicia y misericordia tienen que estar permanentemente unidas, ¿no? La misericordia que hace dar respuesta inmediata, como el samaritano. Es el samaritano atendió, y comienza el capítulo 5 retomando el texto del samaritano. Atendió al caído, lo acompañó, pero después no podemos quedarnos solamente en los gestos puntuales y concretos, sino que es importante después buscar cómo generar un ámbito de justicia y que la opción por los pobres también se traduzca en lo social, en lo económico, en lo político, como para verdaderamente transformar la realidad. Eso está abordado en la última parte del documento, en los capítulos 4 y 5. No sé si hay alguna otra pregunta o en el chat. Un par de comentarios. Perdona. Claro, es importante esto, por un lado, ayudar es un primer momento, pero después es importante, pensando esto, que los pobres sean sujetos, ya que no sea necesaria la ayuda permanente, sino que si el pobre tiene voz,
también se convierte en actor de su propio proceso de liberación, y en ese caso aparece la solidaridad, el caminar juntos, ¿no? Un elemento también importante que me parece, simplemente para rescatarlo o resaltar de lo histórico, es que el Papa siempre hace como este doble movimiento. Hace la narración o la descripción de lo histórico en su momento, pero después lo traduce al momento presente. Es decir, se liberaban a los cautivos del siglo XIII, pero hoy las cautividades son estas. Se acompañaba a la educación, pero hoy los desafíos de la educación son estos. Entonces, eso de traducirlo también al momento presente muestra que no nos quedamos solamente mirando las glorias del pasado, sino que también es importante decir, bueno, esas intuiciones que cada quien tuvo en determinado contexto histórico, hoy tienen que ser revitalizadas, profundizadas y demás, ¿no? Me despido. Hola, Fer, gracias. Hola, Ana Luisa, ¿cómo estás? Por todo esto, realmente estoy como nuestro querido fundador, ¿no? Que me están dando, tengo en este momento más ideas en la cabeza que están todos en el altar, pero me corren un montón de preguntas, por el corazón me pasan muchas cosas. Me gusta pensar en este tema, como que Francisco nos ha dejado una herencia, un legado que es como completo, ¿no? Desde Laudato hasta esta que ha completado también León, ¿no? Que han hecho como juntos, Laudato, Fratelli Tutti, y demás, Delectis Nos, y ahora. Y entonces me parece que es algo, que muchas cosas que por ahí acá parecen no estar del todo fundamentadas, me parece que si miramos el camino que él nos ha dejado, lo podemos encontrar en los otros documentos también. También me parece esto que decís, ¿no? De hacer referencia al pasado también como para volver a la fuente, y también porque a veces, inclusive dentro de la riqueza de los que nos han precedido a nivel eclesial y la patrística y todo lo demás, muchas veces no tenemos la oportunidad de recuperar y encontrarnos con esa fuente tan viva que nos permite volver a tener una mirada distinta, tal vez, de lectura de la realidad, que nos puede ayudar y nos puede aportar para reflexionar sobre eso, obviamente acordando a estos tiempos. Y también me parece extraordinario ver cómo dentro de esta opción por los pobres veo a nuestro fundador ahí en un montón de las opciones, ¿no? De trabajar para los pobres, ¿no? Y sobre todo esto de liberar de la esclavitud, todo este tema de acompañar a los migrantes también y demás, y también, bueno, en esta acción tan fuerte que nos implica darnos cuenta que nosotros tenemos que tener una iglesia pobre, creo que tenemos que caminar con ellos, y creo que tenemos que también entregar la vida por ellos, ¿no? Así que nada, eso. Agradecerte y mandarte un abrazo grande, y bueno, vamos a seguir con atención también al próximo lunes. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, Ana Luisa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, simplemente para agregar que me gustó mucho, no lo había leído al documento, y simplemente me venía mientras escuchaba lo que es el camino de Dios y lo que es la lucha, digamos, el camino interno en la vida espiritual de cada uno, porque me acordaba que Bergoglio fue en Aparecida el encargado de manifestar un poco toda esta parte de la opción de los pobres y esto de ayudarlos, pero hoy, como dice una parte, es lugar teológico, criterio de verdad. Entonces, esto nos pasa en la vida a cada una, ¿no? Pero qué impresionante como Francisco, pero que fue Bergoglio, empezó a tantear este tema que viene de Medellín, Puebla, pero en Aparecida no fue responsable porque fue nombrado justamente en la comisión de uno de los puntos era ese, y cómo él pasó su vida en su ministerio y ya está en el cielo, y es como todo, sembró, y hoy aparece un documento con esta fuerza que no sabía yo que tenía esta fuerza, el tema de la opción por los pobres, tan fuerte, que fue lo que Francisco Bergoglio luchó en el sentido evangélicamente.